No tienes derecho a hablar aquí. El robusto abogado Richard Blackwood, señalando su dedo al joven filipino que levantó la silla en el fondo de la habitación. Esta es una audiencia para los estadounidenses, no para inmigrantes indocumentados. El Tribunal de Inmigración de Chicago del Tribunal de Inmigración de Chicago estaba abucheando con tensión. Docenas de familias estaban esperando sus destinos mientras Miguel Santos, de solo 24 años, observaba a su propia madre ser interrogada en el banco de testigos. Rosa Santos había trabajado durante 15 años como enfermera en un hospital público, salvando vidas en toda la pandemia, pero ahora enfrentó la deportación de presuntas irregularidades en sus documentos. El eco de la voz de Blackwood reverberó las paredes frías de la cancha, llevando todo el peso del prejuicio que la familia había enfrentado durante años. Cada palabra se calculó para humillar, para recordar a todos que, en su opinión, había una clara jerarquía sobre aquellos que merecían derechos en ese país. Blackwood, un abogado privado contratado por el hospital para deshacerse del personal problemático, mostró su arrogancia como un trofeo. Había llegado a la corte esa mañana de diciembre, con la certeza absoluta de que ese sería otro caso fácil, otra familia inmigrante que sería deportada sin resistencia, engrosando sus estadísticas de victorias que lucía en las reuniones de negocios. Señor Santos, dijo el juez Morrison con impaciencia, ajustando sus gafas mientras volteaba en los papeles, su hijo no puede intervenir sin una representación legal adecuada. Por favor, manténgalo en silencio o solicite la habitación. Miguel había crecido en las afueras de Manila hasta que tenía 10 años, cuando su madre consiguió una visa para trabajar en los Estados Unidos. Durante años, ella despejó los pisos del hospital al amanecer para pagar los estudios de su hijo, soñando que se convirtió en abogado. Mientras que otros compañeros de clase pasaron los fines de semana en las fiestas, Miguel trabajó como repartidor de pizza durante el día y estudiaron hasta las horas altas, memorizando cada ley, cada precedente, cada violación legal que algún día podría proteger a su familia. Las manos de Rosa se estremecieron ligeramente cuando escuchó el cruel comentario de Blackwood. 15 años de dedicación al sistema de salud estadounidense, 2 cambios durante el pico COVID-19, para salvar vidas sin un color u origen, y fue tratado como un ciudadano de segunda clase. Pero algo en la postura de su hijo la tranquilizó al instante. Lo que nadie en esa sala sabía era que Miguel se había graduado en el Derecho Internacional de la Universidad Northwestern, solo 6 meses antes, terminando los 3 primeros de la clase. Tampoco sabían que había pasado los últimos 2 años documentando en secreto cada caso de discriminación que presenció, cada comentario perjudicado de Blackwood, la maniobra poco ética de cada hospital contra el personal inmigrante. Durante meses, Miguel había observado silenciosamente las tácticas de intimidación de Blackwood. Había presenciado audiencias donde las familias enteras estaban separadas por técnicas legales, donde las personas honestas eran deportadas, mientras sus empleadores estaban libres de cualquier responsabilidad. Y con cada injusticia presenciada, su determinación solo creció. Con el debido respeto, Su Excelencia, respondió Miguel con una voz firme pero respetuosa, tengo derecho a representar a mi madre en esta audiencia, según lo dispuesto en el artículo 292.1 del Código de Inmigración. Un murmullo recorrió la habitación. Otras familias inmigrantes levantaron la cabeza con una chispa de esperanza en sus ojos. Blackwood se rió de desprecio, volviendo a algunos colegas que vieron la galería. Este chico ha aprendido algunas hermosas palabras en internet y ahora crees que eres un abogado. Por favor. Blackwood Ridge resonó en la habitación como el sonido de una hiena frente a una presa de la herida. Había usado exactamente las mismas docenas tácticas de veces antes, ridiculizando cualquier intento de defensa propia para desanimar a otros inmigrantes cuestionar el sistema. Pero Rosa Santos miró a su hijo y vio algo en sus ojos que la hizo respirar por primera vez en meses. No fue ni miedo ni desesperación, sino una serenidad que solo existe en aquellos que estudiaron cada coma de la ley durante años y mantuvieron el silencio esperando el momento adecuado para revelar su verdadera fuerza. Señor Blackwood, dijo Miguel, eliminando con calma una carpeta de su mochila golpeada. Antes de continuar sus comentarios sobre mi habilidad, me gustaría presentar a la corte mi diploma de Derecho Escolar de la Universidad Northwestern y mi licencia recién aprobada por el Colegio de Abogados de Illinois. La sonrisa en el rostro de Blackwood se congeló por un momento. Algunos murmullos por sorpresa resonaron por la habitación. Otras familias comenzaron a inclinarse hacia adelante.
tratando de ver mejor lo que estaba pasando. El juez Morrison frunció el ceño y pidió examinar los documentos. Mientras la habitación estaba en esa enfermedad absoluta, Miguel seguía de pie con la postura digna de aquellos que sabían exactamente lo que estaba haciendo. Documentos auténticos, confirmó el juez después de unos minutos que parecían eternos. El señor Santos tiene derecho a representar a su madre. Él puede proceder. Blackwood trató de disfrazar la incomodidad, pero las pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente. Durante años, había subestimado a familias como los Santos, tratándolos como números en su hoja de trabajo de victoria. Nunca imaginó que uno de los hijos de esos inmigrantes podría estar armado con las mismas armas legales que solía destruir vidas. La habitación de la habitación ha cambiado al instante. El pesado aire de renuncia dio paso a algo diferente, una expectativa de corriente eléctrica que viajaba a cada banco. Cada familia que había visto sus sueños estadounidenses colapsar bajo el peso de un sistema que parecía proyectado contra ellos. Si está disfrutando de esta historia de cambio y justicia, asegúrese de suscribirse al canal para averiguar cómo un joven subestimado por su origen convertiría una humillación pública en el mayor respeto que este tribunal haya presenciado, porque lo que Blackwood aún no sabía era que cada palabra prejuiciosa que había pronunciado en los últimos meses estaba meticulosamente documentada y a punto de convertirse en su propia ruina profesional. Blackwood ajustó la corbata con arrogancia, como a punto de aplastar un insecto molesto. «Muy bien, Santos», dijo arrastrando el apellido con desdén, «ya que insistes en interpretar al abogado, veamos que eres capaz». Fue al juez Morrison con una sonrisa segura. «Su Excelencia, le pido que presente pruebas que demuestren definitivamente que la señora Rosa Santos obtuvo su visa de trabajo a través de documentos falsificados que constituyen el delito federal de inmigración fraudulenta». Rose sintió que su corazón se aceleraba. Durante 15 años había guardado cada documento, cada cupón, cada documento relacionado con su visa. Sabía que todo era correcto, pero también sabía el poder de las mentiras bien construidas en manos experimentadas. «Estas son copias de los formularios I-94 originales», continuó Blackwood, difundiendo documentos en la mesa como esa juega tarjetas marcadas, donde las inconsistencias se observan claramente en las fechas de entrada y salida del país. Además, tenemos testimonios aquí de 3 antiguos colegas que afirman que el solicitante admitió trabajar con documentación irregular. Miguel observó cada movimiento de Blackwood con atención quirúrgica. Durante 2 años había estudiado no solo las leyes de inmigración, sino específicamente las tácticas de ese abogado. Conocía sus trucos, sus mentiras favoritas, sus estrategias de intimidación, y lo más importante, él conocía sus debilidades. «Estas acusaciones son extremadamente graves», dijo el juez Morrison, examinando los documentos presentados. «Señor Santos, ¿cómo responde a estas acusaciones?» Blackwood se rió suavemente, volviéndose hacia sus colegas en la galería. «Ahora veremos si el niño realmente aprendió algo en la universidad o si es solo otro diploma comprado». Pero Miguel no mostró nerviosismo. Por el contrario, había algo casi sereno en su postura, como si ver una obra de teatro cuya final ya lo sabía. «¿Puedo ver estos documentos, por favor?» Al examinar los documentos, Miguel recordó las noches que pasó en la biblioteca legal de la universidad, no solo estudiando para las pruebas, sino que investigó específicamente los casos de Blackwood. Había descubierto un patrón inquietante. El abogado a menudo tenía evidencia que luego demostró o manipulada. «Interesante», murmuró Michael, levantando una de las formas contra la luz. «Este documento está fechado en marzo de 2018, pero el documento tiene una marca de agua de 2020. Además, el número de serie no corresponde a los estándares del Departamento de Seguridad Interna de esa época». La sonrisa de Blackwood se ha vacilado por un momento. «Son solo detalles técnicos irrelevantes. El contenido es lo que importa». «Detalles técnicos», repitió Miguel con calma, «son exactamente lo que diferencia la evidencia legítima de la falsificación». Fue al juez. «Pido a estos documentos que se sometan a experiencia técnica antes de que sean aceptados como prueba». Morrison frunció el ceño. «¿Puede el señor Blackwood explicar estas discrepancias?» Blackwood trató de mantener la compostura, pero pequeñas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. «Su Excelencia, son solo diferencias en los procesos de impresión. No cuestionamos la autenticidad de los documentos basados en detalles tan insignificantes». ¿Insignificante? Miguel abrió su carpeta y eliminó una serie de documentos cuidadosamente organizados.
En los últimos 2 años tengo 17 casos en los que el señor Blackwood presentó documentos con discrepancias similares. En 11 de estos casos, las investigaciones posteriores demostraron falsificaciones. La habitación estaba en silencio. Otras familias inmigrantes comenzaron a inclinarse hacia adelante, dándose cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Algunos susurraron el uno con el otro, reconociendo sus propios casos en palabras de Miguel. «Esta es una acusación seria y joven», dijo el juez Morrison. «¿Tiene evidencia para apoyar esta declaración?» Miguel sonrió por primera vez esa mañana. «Sí, lo tengo. Ustedes copias de todos los casos que mencioné, incluidas las decisiones judiciales que invalidaron la evidencia presentada por el señor Blackwood». Blackwood estaba visiblemente perturbado ahora. Su estrategia de intimidación, que había funcionado perfectamente cientos de veces antes, estaba siendo destruida sistemáticamente por un joven que había subestimado por completo. «Además», continuó Miguel, su voz ganando fuerza, «tengo una grabación de una conversación en la que el señor Blackwood admite a un colega que a menudo ajusta los documentos para garantizar deportaciones más rápidas. La grabación se realizó durante un evento de hospital público, por lo que es perfectamente genial». El color desapareció de la cara de Blackwood. Recordó esa conversación, una discusión casual en el bar del hospital donde se había presentado de sus tácticas creativas a un compañero admirador. Nunca imaginó que alguien podría estar escuchando, mucho menos grabación. «¿Puedo escuchar esta grabación?», preguntó el juez claramente intrigado. Miguel conectó una pequeña grabadora con el sistema de sonido de la habitación. La voz de Blackwood se hizo eco claramente. «El truco es hacer que los documentos parezcan sospechosos sin ser obviamente falsas. Algunas fechas modificadas aquí y allá, números de serie». El silencio que siguió fue ensordecedor. Blackwood trató de hablar, pero no pudo encontrar palabras. Otros abogados en la galería murmuraron entre sí. Algunos se levantaron discretamente para irse antes de estar asociados con el escándalo que se estaba desarrollando. Rosa Santos miró a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Durante años, le había preocupado que Miguel perdiera el tiempo con sus estudios cuando podía estar trabajando. «Ahora me di cuenta de que cada hora invertida en libros había sido un arma que estaba siendo forjada para este momento exacto». El juez Morrison ajustó sus gafas, claramente perturbadas por la grabación. «Señor Blackwood, esta es una acusación extremadamente grave. La falsificación del documento en casos de inmigración es un delito federal». Blackwood finalmente encontró su voz, pero ella salió de la forma y la defensiva. Esta grabación fue tomada del contexto. Estaba teóricamente explicando cómo algunas personas sin escrúpulos podían manipular el sistema. Miguel sonrió nuevamente, esta vez con una confianza que hizo que Blackwood volviera involuntariamente. Teóricamente, abrió otra sección de su carpeta. «Entonces, ¿cómo explica estos correos electrónicos que envió a los asistentes, dando instrucciones específicas sobre cómo ajustar los documentos en casos reales?» Lo que Blackwood no sabía era que Miguel había logrado el acceso a estos correos electrónicos a través de un ex empleado de la firma de abogados. Alguien que había sido despedido por negarse a participar en prácticas poco éticas. Había mantenido copias como seguro personal, y al ver el caso de Rosa Santos en las noticias locales, decidió que era hora de actuar. Cada nueva evidencia que Miguel presentó era como una pieza de dominó que caía, creando una reacción en cadena que estaba destruyendo no solo el caso específico, sino toda la carrera y la reputación que Blackwood había construido sobre bases fraudulentas. Y lo más inquietante para el abogado fue darse cuenta de que este joven filipino, que había despreciado como otro inmigrante ignorante, había orquestado meticulosamente su caída durante años. El juez Morrison pidió un receso de 20 minutos para analizar la evidencia presentada. Durante este descanso, Blackwood se retiró al pasillo, visiblemente sacudido, tratando de recuperar la compostura que había perdido por completo antes de las revelaciones de Miguel. «No sabes con quién te estás moviendo, chico», susurró Blackwood cuando pasó a Miguel en el pasillo, su voz cargada de ira que luchó por controlar. «Tengo contactos en todo el sistema. Puedo destruir su carrera incluso antes de que comience». Miguel siguió siendo impasible, pero sus ojos brillaban con una chispa que hizo que Blackwood retrocediera instintivamente. «Señor Blackwood», respondió con calma, «su carrera ya está destruida. Simplemente no lo has notado todavía». Durante el recreo, una mujer se acercó discretamente a Miguel. Era Sandra Martínez, ex empleada de la oficina de Blackwood, que había sido despedida por negarse a participar en prácticas poco éticas.
Había seguido el caso a través de noticias locales y decidió que era hora de actuar. Miguel, susurró, dándole un sobre sellado. Dentro hay copias de todos los correos electrónicos que Bill Blackwood envió a los empleados que cambiaran documentos. Mantuve todo como seguro personal después de que me despidió. Use esto para terminarlo de una vez por todas. El sobre contenía más de 50 páginas de evidencia comprometedora, instrucciones detalladas sobre cómo modificar las fechas en documentos de inmigración, pautas para crear inconsistencias plausibles que justifiquen deportaciones e incluso una hojas de cálculo de cuotas de deportaciones que el hospital esperaba llegar trimestralmente. Cuando la audiencia se reanudó, Miguel había reorganizado toda su estrategia. Blackwood regresó con confianza, creyendo claramente que sus amenazas en el corredor habían intimidado al joven abogado. No tenía idea de que su antiguo empleado acababa de darle a Miguel las herramientas necesarias para su destrucción completa. Su Excelencia, dijo Miguel levantándose, me gustaría presentar evidencia adicional que me haya llegado a mí. Abrió el sobre y comenzó a difundir los documentos sobre la mesa. Blackwood frunció el ceño, tratando de ver lo que se estaba presentando. Cuando reconoció su propio encabezado de correo electrónico, la sangre desapareció de su rostro. Su Excelencia, tartamudeó, protesta contra la introducción de evidencia no catalogada previamente. Señor Blackwood, respondió el juez Morrison examinando los documentos. Estos son correos electrónicos enviados desde su propia dirección profesional. ¿Está cuestionando la autenticidad de su propia correspondencia? Miguel sonrió discretamente. Durante 2 años había estudiado no solo las leyes, sino también las tácticas psicológicas de Blackwood. Sabía exactamente cómo reaccionaría el abogado bajo presión, y cada reacción estaba alimentando aún más su propia destrucción. Este correo electrónico en particular, dijo Miguel alzando una hoja, es especialmente interesante. Aquí, el señor Blackwood instruye a su asistente que corrigiera la entrada de un inmigrante salvadoreño, convirtiendo una permanencia legal de 5 años en una supuesta violación de visa. Rosa Santos observó a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Ella había sacrificado todo para poder estudiar, pero nunca imaginó que esos años de privación resultarían en tal competencia estratégica. Además, continuó Miguel, tenemos un correo electrónico en el que el señor Blackwood se jacta de un colega acerca de haber resuelto el problema del Hospital Inmigrantes, utilizando sus palabras exactas. La fecha coincide perfectamente con el comienzo de las deportaciones masivas de los empleados que habían sido sindicalizados. El juez Morrison estaba claramente perturbado por la evidencia. Señor Blackwood, estas son acusaciones extremadamente serias. La manipulación de los documentos de inmigración es el crimen federal. Blackwood probó una última tarjeta. Estos correos electrónicos se han obtenido ilegalmente. Exijo que estén excluidos del proceso. Miguel había anticipado esta objeción. Su Excelencia, estos correos electrónicos fueron entregados voluntariamente por un ex empleado que tenía legítimamente como parte de sus funciones profesionales. No hubo invasión o obtención ilegal. Sandra Martínez se levantó en la galería. Confirmo, Su Excelencia. Todos estos documentos estaban en mi posesión legal como un ex suministro de oficina de la oficina. Lo que Blackwood no sabía era que Miguel había pasado meses ubicando y entrevistando a ex empleados de la oficina. Sandra no era la única. Durante el recreo, otros 3 ex empleados habían llegado discretamente en la corte, presentando su propia evidencia de prácticas poco éticas. Yo también lo tengo aquí, dijo Miguel al eliminar otro conjunto de documentos. Meramente testimonios de 4 ex empleados de la oficina de Blackwood & Associate, todos confirmando la práctica sistemática de falsificar documentos de inmigración. Blackwood estaba claramente en pánico ahora, sus manos temblando mientras intentaba voltear sus propios roles, buscando desesperadamente algo de defensa. Estos son un personal infeliz, murmuró. Fueron despedidos por incompetencia. Interesante, respondió Miguel con calma. Porque aquí también tenemos las evaluaciones de desempeño de estos mismos empleados, todos excelentes, hasta el momento en que se negaron a participar en prácticas cuestionables. Los despidos ocurrieron inmediatamente después de sus objeciones éticas. El tribunal estaba absolutamente silencioso. Otras familias inmigrantes en la galería susurraron entre sí. Algunas reconocen sus propios casos en la evidencia presentada. Algunos lloraron al darse cuenta de que sus deportaciones se habían basado en mentiras fabricadas. Rosa Santos sostuvo la mano de su hermana, que había venido a apoyarla. Por primera vez en meses,
sentí que tal vez había justicia en el mundo. Su hijo no solo era brillante académicamente, sino que se había convertido en un verdadero defensor de los oprimidos. Su excelencia, dijo Miguel con la calma que sabe que ya ha ganado, pido que este caso fui presentado y que el Mr. Blackwood sea investigado por el fiscal federal de prácticas penales relacionadas con la falsificación de los documentos de inmigración. Blackwood trató de subir a la protesta, pero sus piernas fallaron. La realidad de que su carrera, su reputación y posiblemente su libertad finalmente fueron destruidas lo golpeó con toda su fuerza. El juez Morrison miró a Blackwood con una mezcla de asco y decepción. Señor Blackwood, esta evidencia es extremadamente inquietante. Estoy ordenando la suspensión inmediata de este caso y la derivación de todas las pruebas de investigación federal. Miguel permaneció sereno mientras observaba al hombre que había torturado a su familia y docenas de otras familias, finalmente enfrentan las consecuencias de sus acciones. Pero él sabía que ese era solo el comienzo. Los correos electrónicos revelaron una red de corrupción que se extendía mucho más allá de un solo abogado arrogante. Mientras que Blackwood fue escoltado fuera de la habitación por los guardias de seguridad, Miguel abrió su carpeta una vez más. Lo que nadie sabía aún era que la evidencia contra Blackwood era solo la punta del iceberg de una investigación que revelaría la corrupción no solo a los abogados, sino también a los administradores del hospital, jueces locales e incluso funcionarios del Departamento de Inmigración. Y Miguel tenía evidencia de todo. El juez Morrison regresó después de una consulta urgente con el fiscal federal. Su expresión fue severa cuando se dirigió directamente a Blackwood. El señor Blackwood, basado en la evidencia presentada, estoy ordenando su arresto inmediato por falsificar documentos federales y obstrucción de la justicia. Blackwood sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esto es absurdo. Exijo hablar con mi abogado. Su voz salió extraña, frágil, completamente diferente de la arrogancia que mostró minutos antes. Miguel siguió siendo sereno, pero sus ojos brillaban con una satisfacción silenciosa. Durante 2 años, había imaginado este momento. Su excelencia, dijo con calma, hay más evidencia que me gustaría presentar ante el arresto del señor Blackwood. Lo que nadie sabía era que Miguel había descubierto algo aún más devastador. Blackwood no funcionaba solo. En los correos electrónicos de Sandra Martínez, hubo referencias a la operación de limpieza, un esquema coordinado entre el hospital, algunos jueces locales y el personal del Departamento de Inmigración para deportar sistemáticamente a los empleados que han sindicalizado o denunciado irregularidades. Aquí tenemos, dijo Miguel al eliminar un último conjunto de documentos, una hoja de cálculo detallada con nombres, fechas y montos pagados a los empleados federales para acelerar deportaciones específicas. El señor Blackwood ha coordinado un esquema de corrupción que ha afectado a 200 familias en los últimos 3 años. La habitación estaba absolutamente silenciosa. Incluso los guardias de seguridad se detuvieron para escuchar. Rosa Santos se cubrió la boca con las manos, finalmente entendiendo la magnitud de lo que su hijo había descubierto. «Imposible», gritó Blackwood, pero su voz ya no estaba convencida. «Este es un marco. Este chico está mintiendo». Miguel sonrió por primera vez con verdadera satisfacción. «Señor Blackwood, toda esta evidencia fue corroborada por el FBI, que hace 3 meses investiga el esquema después de una queja anónima». Se tomó un descanso dramático. «La queja fue mía». La cara de Blackwood completamente palideció. Durante meses, había recibido preguntas extrañas de algunos colegas, visitantes inesperados en su oficina, pequeños detalles que ahora tenían sentido. El joven filipino que había despreciado había orquestado meticulosamente no solo su caída, sino también la destrucción de toda la red de corrupción. «Hace 3 meses», continuó Miguel, «le entregué al FBI toda la evidencia que había recopilado. Me pidieron que mantuviera confidencial mientras expandía la investigación. Esta audiencia fue el momento perfecto para que el señor se incriminara públicamente». Sandra Martínez se levantó en la galería, quitando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Todo lo que se ha dicho hoy ha sido grabado y transmitido directamente a agentes federales que esperan afuera». Blackwood trató de levantarse, pero sus piernas fallaron. La realidad de que había caído en un marco meticulosamente planificado por alguien que consideraba intelectualmente inferior, lo alcanzó como un golpe en el estómago. «No tienes idea de con quién te estás moviendo», murmuró, probando una última tarjeta desesperada. «Tengo contactos poderosos, esto no será así». Miguel abrió su carpeta por última vez.
¿Tus poderosos contactos? Quitó una serie de fotografías. Juez Henderson, quien recibió $5,000 por deportación deportada, detenido esta mañana. El administrador del hospital Marcus Webb, quien coordinó los despidos, también arrestado. Miguel hizo una pausa. Primo del juez que preside esta audiencia, por cierto, también arrestado. El juez Morrison confirmó con un asentimiento serio. Mi primo será juzgado como cualquier otro ciudadano. La ley no conoce los lazos familiares cuando se trata de corrupción. Blackwood fue completamente derrotado ahora. Lágrimas de ira y desesperación corrieron por su rostro. ¿Cómo? Como un inmigrante manejado. ¿Qué obtuviste?, interrumpió Miguel, su voz cargada de dignidad que hizo que Blackwood se encogiera. ¿Estudiar más que tú? ¿Trabajas más duro? ¿Tienes más integridad moral? ¿Tienes más inteligencia estratégica? Rosa Santos observó a su hijo con un orgullo que trascendió las palabras. Ese joven que había creado en trabajo de doble turno no solo era brillante académicamente, ella era una verdadera defensora de la justicia. Durante 2 años, continuó Miguel, documentó todos los delitos que el Señor cometió. Cada familia destruía, cada vida arruinó, y mientras el Señor se burló de nuestro origen, nuestro color, nuestra condición social, construía el caso que terminaría su carrera criminal. Los agentes federales ingresaron a la habitación en ese momento, dirigiéndose directamente a Blackwood. Richard Blackwood, estás atrapado por la conspiración, la falsificación de documentos federales, el soborno y la obstrucción de la justicia. Tienes derecho a permanecer en silencio. Mientras Blackwood fue esposado, miró a Miguel una última vez. Arruinaste mi vida, susurró con odio. Miguel lo miró sin parpadear. No, señor Blackwood, solo documenté cómo el Señor arruinó su propia vida. La diferencia es que ahora las familias que el Señor ha destruido tendrán justicia. Otras familias inmigrantes en la galería comenzaron a aplaudir. Algunos lloraron con alivio, otros gritaron palabras de agradecimiento en diferentes idiomas. El tribunal, que minutos antes era un lugar de miedo y humillación, se había convertido en un símbolo de que la justicia aún era posible. Sandra Martínez se acercó a Miguel. Gracias por tener el coraje de hacer lo que debería haber hecho hace años. Gracias por mantener la evidencia, respondió Miguel. Sin tu ayuda, Blackwood y los demás seguirían destruyendo familias. Mientras Blackwood fue escoltado fuera de la corte esposado, Miguel abrazó a su madre. Rosa susurró al oído. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Te convertiste exactamente en el hombre que soñaba con eso. El juez Morrison golpeó el martillo por última vez. Si está presentado, señora Santos, sus derechos de permanencia en el país están completamente restaurados. Pero Miguel sabía que esto era solo el comienzo. La evidencia que había entregado al FBI revelaría una red de corrupción que se extendía a docenas de otras ciudades. Cientos de familias tendrían sus deportaciones revisadas. Y él, el filipino que había sido humillado y subestimado, sería recordado como uno que tenía el coraje de enfrentar un sistema completo. Mientras salía de la corte, Miguel miró hacia atrás por última vez. En esa sala, había aprendido que la fuerza real no proviene de gritar más fuerte o tener más dinero, sino de tener paciencia para documentar la verdad y el coraje para presentarla en el momento adecuado. Y ahora, con Blackwood destruido y la red de corrupción desmantelada, Miguel estaba seguro de que este fue solo el primero de muchos casos en los que usaría su conocimiento legal para defender a los indefensos. 3 meses después, Miguel Santos estaba sentado en su nueva oficina, en el centro de Chicago, con vistas al lago Michigan. La placa dorada en la puerta leía Santos & Associates, Inmigración y Derechos Civiles. A los 24 años, se había convertido en el abogado de inmigración más buscado en la ciudad. El teléfono sonó sin cesar. Las familias que habían sido separadas por deportaciones basadas en documentos falsificados de Blackwood ahora tenían sus casos revisados y garantizados victorias. El FBI había reabierto más de 300 demandas, y Miguel representó un 60% libre de ellas. Señor Santos, dijo María, su nueva asistente, reportero de Chicago Tribune, está aquí para la entrevista del año del abogado juvenil del año. Miguel sonrió, recordando el día en que Blackwood había movido su origen. Ahora, ese mismo joven filipín estaba en la portada de las revistas legales como símbolo de la nueva generación de defensores de los derechos civiles. Rosa Santos había sido ascendido a la supervisora de enfermería en el hospital después de que la investigación reveló que era una de las empleadas más competentes de la institución. El miedo a la deportación que la perseguía durante años había estado orgulloso de haber criado a un niño que cambió el sistema. Mamá, la llamó Miguel durante el almuerzo.
¿Recuerdas que cuando dijiste que estudiar derecho era un gran sueño para nuestra familia? Recuerdo, hijo, respondió Rosa a su emoción, la voz cubierta de la emoción, pero demostraste que no hay sueños demasiado grandes cuando tienes el coraje de pelear. Blackwood, por otro lado, enfrentó un destino muy diferente. Condenado, 15 años en arresto federal, había perdido su licencia para abogar, su lujosa casa fue confiscada para pagar una compensación a las familias que dañó, y su esposa había pedido divorcio después de descubrir la extensión de sus crímenes. En prisión, Blackwood compartió celda con otros criminales de cuello blanco. Sus antiguos colegas del club de golf evitaron mencionar su nombre, y los periódicos aún publicaban artículos sobre el esquema de deportación que había orquestado. ¿Sabes lo que más me impresiona de tu historia, Miguel? El periodista preguntó durante la entrevista. ¿Cómo obtuviste la calma y la clase durante todo el proceso? Miguel reflexionó por un momento. Cuando creces viendo a tu madre trabajar doble turnos para pagar tus estudios, cuando necesitas entregar pizza durante el día para que puedas estudiar por la noche, aprendes que la verdadera fuerza no proviene de gritar o humillar a los demás. Viene de prepararse mejor, trabajar más duro y nunca renunciar a la justicia. Sandra Martínez había sido contratada como investigadora por la firma de Miguel. Su coraje para denunciar a Blackwood había inspirado a otros ex empleados a hablar sobre prácticas poco éticas en sus lugares de trabajo, generando una ola de reformas en el sistema legal de la ciudad. Miguel ha cambiado nuestras vidas, dijo Sandra al periodista. Nos enseñó que una persona común puede marcar la diferencia cuando tiene el coraje de enfrentar la injusticia. La oficina de Miguel se había convertido en un símbolo en la comunidad inmigrante. Las familias viajaron de otros estados para buscar representación legal, sabiendo que encontrarían no solo competencia técnica, sino también alguien que realmente entendió sus luchas. Durante una conferencia sobre derechos de inmigrantes en la Universidad Northwestern, Miguel se presentó como ex prominencia de los estudiantes. En el auditorio, los estudiantes de varios grupos étnicos lo escucharon hablar sobre cómo convertir la injusticia personal en un cambio social. Algunos de ustedes pueden enfrentar prejuicios por su origen, color de la piel o situación económica, dijo Miguel al micrófono. Recuerde, cuando alguien intenta disminuirlos, en realidad está revelando sus propias inseguridades. Use esto como un combustible para mejorar aún más. Al final de la conferencia, se acercó un joven estudiante latino. Señor Santos, también enfrento discriminación aquí en la universidad. ¿Cómo logró no rendirse? Miguel sonrió, recordándose a sí mismo años antes. Haces todo, estudias más que nadie y nunca permites que el prejuicio de los demás defina sus límites. La mejor venganza no es destruir quien nos perjudica, es construir algo más grande de lo que podrían imaginar. Esa noche Miguel condujo al vecindario donde había crecido. Se detuvo frente a la pizzería, donde trabajó como repartidor durante sus estudios. El dueño, el señor Giuseppe, salió a saludarlo. Miguel, te vi en la televisión, hijo mío. Siempre supe que sería alguien especial. Gracias, Giuseppe. Fue aquí donde aprendí el valor del trabajo honesto. Al regresar a casa, Miguel encontró una carta en su mesa. Fue de un joven inmigrante de Texas que había visto su historia en las noticias. Señor Santos, también estoy estudiando bien y enfrentando discriminación. Su historia me dio fuerza para continuar. Miguel mantuvo la carta con cuidado. Era una prueba de que su lucha había trascendido su caso personal, inspirando a otros a no renunciar a sus sueños ante el prejuicio. Blackwood había tratado de humillarlo diciendo, no tienes derecho a hablar aquí, pero Miguel demostró que el derecho a hablar, luchar y ganar pertenece a cualquiera que esté dispuesto a trabajar para ello. 3 años después, mientras Blackwood estaba en prisión, Miguel construyó un legado de justicia que cambiaría la vida de miles de familias. La mejor venganza, Miguel había descubierto, era no destruir Blackwood, era construir algo tan significativo que las actitudes prejuiciosas parecían ridículamente pequeñas frente al impacto positivo que una persona puede tener en el mundo. Si esta historia de superación y justicia ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir más historias que demuestran que a veces enfrentar la injusticia es el primer paso para descubrir una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Deje los comentarios si ha enfrentado prejuicios y cómo reaccionó. Su historia puede inspirar a otras personas a nunca renunciar a la lucha por lo que es correcto.